Bueno, cada año, al llegar la Navidad, escuchamos una historia que nos resulta profundamente familiar. La repetimos, la cantamos, la representamos. Y justamente por eso existe un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que la Navidad deje de parecernos un evento real, algo que sucedió en la historia, y que comience a sentirse como algo solamente simbólico, como un bello relato religioso, pero totalmente distante de lo que es nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hermanos, cuando abrimos el libro, el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de que la Navidad no comienza con poesía, sino con historia. No empieza con emociones, sino con hechos. Lucas no dice, había una vez. No, él dice, aconteció en aquellos días. Nos habla de un edicto de un emperador romano, de un gobernador específico, de ciudades reales, de personas reales caminando por caminos reales. ¿Por qué tanto detalle? Porque Dios quiere que sepamos que lo que hizo en Cristo ocurrió verdaderamente en la historia humana. La fe cristiana no está construida sobre mitos, la fe cristiana no está construida sobre ideas abstractas o experiencias subjetivas. La fe cristiana está edificada sobre actos reales de Dios en el tiempo y en el espacio. Y esto es profundamente alentador, porque si Dios actuó de manera visible y concreta en la historia, si envió a su Hijo en medio de decretos imperiales, viajes cansadores, noches oscuras y corazones humildes y sencillos, entonces eso quiere decir que podemos estar seguros de que nuestra relación con Dios también es real y que Él, Dios, sigue escribiendo su historia hoy, día tras día, en cada una de nuestras vidas. Por eso, la historia de la Navidad no solo debe informarnos, debe llenarnos de gozo, debe llenarnos de paz, debe llenar nuestros corazones de adoración, debe dejar nuestros labios exultantes para adorar a Cristo por tan gran regalo que nos ha dado. No adoramos una idea, adoramos a una persona, adoramos a Cristo. No celebramos un símbolo, sino un Salvador que nació, que fue visto por ojos reales, fue anunciado y fue adorado. Y hoy, al volver a Lucas 2, no nos estamos acercando a una leyenda antigua, sino a un acontecimiento real que sigue transformando vidas reales. ¿Ha transformado su vida este Cristo? Este Cristo que celebramos hoy en la Navidad, ¿ha transformado su vida? Si no ha transformado su vida, le invito a que entregue su vida a este Cristo, a que, arrepintiéndose de sus pecados, sabiendo que, como todo pecador, ha ofendido a un Dios santo, le invito a que acepte la obra perfecta de este Cristo, que vino a nacer para salvarnos, para llevarnos a Dios. Y al contemplar este evento, somos invitados a unirnos a los ángeles, a los pastores, a María. Somos invitados a maravillarnos, a atesorar estas cosas también en nuestro corazón para poder glorificar a Dios de una manera más informada, más profunda. Y con lo que quiero alentarlo en esta tarde es con la realidad de que Dios actúa en la historia real. Dios actúa para traer salvación real, lo cual produce gozo, paz y adoración. Dios salva para traer nuevos adoradores.
Así como Dios decretó, así como Dios trajo a la vida y supervisó todos esos eventos que estamos viendo en Lucas 2 acerca del nacimiento de Cristo, de la misma manera Él está haciendo lo mismo con nuestras vidas, con cada una de nuestras historias. El Dios Salvador es el Dios que supervisa, atiende, cuida, ayuda en cada uno de nuestros pasos. Nos ayuda en nuestra santificación y es quien nos asegura que vamos a perseverar en la fe. Y es quien nos dice que nos va a glorificar. Comencemos con este recorrido entonces por los eventos del nacimiento de Cristo, que es lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de Cristo. Entonces, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Voy a brindarle 10 puntos a medida que leemos el pasaje. Y cuando hablamos de la Navidad, hay una particularidad que en el primer siglo la iglesia no celebraba nacimientos. Había una creencia, sobre todo impulsada por Orígenes, que decía que eso era algo pagano, celebrar el nacimiento de alguien. Entonces había un desaliento en la iglesia primitiva de celebrar el nacimiento de Cristo, sobre todo porque decían, en la Biblia hay solamente 2 nacimientos que se celebran y no son buenos. Está el de Faraón y está el de Herodes. Entonces mejor no celebremos el nacimiento. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que a medida que llegamos al segundo siglo, y sobre todo en el tercer siglo, la iglesia había perdido la referencia de cuál fue el día exacto del nacimiento de Cristo. Algunos dicen marzo, otros dicen octubre, o algunos dicen el 17 de noviembre, que mi hija tanto se alegra por eso. Pero el punto es que luego, en el tiempo, en la historia de la iglesia, en algún momento se decidió celebrarlo el 25 de diciembre. Pero no es el día del nacimiento de Cristo. Y por una cuestión de tiempo no tenemos, la posibilidad de ver y de poder explicar cuáles son las teorías más exactas acerca de cuándo nació nuestro Señor. Pero lo que queremos ver hoy en este mensaje titulado La Navidad, una historia verdadera de redención, es que el primer punto que vemos y que nos comunica Lucas es que Dios gobierna la historia humana. Primer punto, Dios gobierna la historia humana. Dice Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Leímos los 3 primeros versículos, donde nos muestra algo universal, luego nos muestra algo más regional y luego nos muestra algo más personal. Y al leer estos 3 versículos, hay 2 cosas que quedan en claro. La historicidad del evento, esto sucedió en la historia, y la soberanía divina. Lucas nombra a un emperador real, a un emperador histórico, César Augusto. También nombra a un gobernador histórico, Cirenio, y a un evento administrativo que es verificable, un censo. Entonces, veamos cómo Dios gobierna la historia. César Augusto, quien vivió desde el 63 a.C. hasta el 14 después de Cristo, fue el primer emperador del Imperio Romano y gobernó durante un periodo conocido como la Pax Romana. Aunque él, César Augusto, se veía a sí mismo como señor, se veía como el salvador del mundo romano, sin saberlo, Dios usó su autoridad política para traer a José y a María a Belén y cumplir así la profecía del nacimiento del Mesías, que está en Miqueas 5:2, que habla de Belén. ¿Qué es lo que vemos aquí? El Dios soberano que gobierna la historia, incluso a los gobernantes que no lo reconocen. En muchos lugares del mundo en estos momentos hay personas que están en poder que desconocen completamente a Dios,
hay muchos que compiten con Dios, pero no están ahí por accidente. Nuestro Dios soberano los tiene en el poder. Y Él está, nuestro Dios, alcanzando sus fines, sus propósitos, aún con estos hombres y mujeres que desconocen a Dios. Entonces, el Dios soberano gobierna incluso sobre esos gobernantes que no lo reconocen. Y este es el caso de César Augusto. Pero Lucas también nos habla de otro personaje histórico. Este gran historiador, Lucas, nos presenta a Cirenio. Cirenio era un gobernador romano de Siria. Cirenio fue un funcionario romano quien se encargaba de supervisar asuntos administrativos en la región, incluyendo los censos. Lucas lo menciona. ¿Para qué lo menciona Lucas? ¿Por qué el Espíritu Santo quiere que Lucas escriba esto? Para anclar el relato del nacimiento de Cristo en un contexto histórico real y verificable. Si usted duda de la veracidad histórica de la Biblia, todo esto lo puede corroborar estudiando la historia. Dios es el Dios de la historia. Dios es quien escribe la historia. Hermanos, el Evangelio no es mito. Ocurrió en un tiempo, ocurrió en un lugar y bajo autoridades reales. Entonces, ese es el caso de Cirenio también. Hablemos ahora del censo. Este era un registro imperial con fines fiscales y administrativos. Es como que el IRS acá diga, bueno, ahora tienen que ir al lugar de nacimiento de ustedes y tienen que registrarse ahí para poder que ustedes le paguen a tío Sam ahí, donde ustedes nacieron, si es que son americanos, ¿no? Pero el punto es que eso es lo que trata este registro imperial. Tenía fines fiscales, pero también fines administrativos. Hermanos, este Dios que controla la historia, hasta ese tiempo, por su diseño, por su designio, tenía todo registrado acerca de lo que eran las distintas tribus en Israel, cada familia. Todo eso Dios luego, en su decreto, permite que sea borrado, aniquilado y perdido luego de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Todo eso se pierde. Pero hasta ese momento, esto es algo que cada familia sabía. Oh, soy benjamita, soy de la tribu de Rubén, soy de la tribu de Gad. Y cada uno iba al lugar que le correspondía. Este registro imperial requería que las personas se inscribieran conforme a su lugar de origen familiar. Y esto es crucial. Esto, hermanos, es vital porque el censo fue el medio por el cual Dios llevó soberanamente a José y María a Belén. Recuerden que ellos vivían en Nazaret, no vivían en Belén, no vivían en Jerusalén. Pero este censo trae a José y a María y soberanamente Dios empieza ¿a qué? A cumplir las profecías que Él había dado. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Entonces trae soberanamente a José y a María a Belén, cumpliendo su promesa mesiánica, usando un decreto humano para realizar un plan divino. Así trabaja nuestro Dios. Aunque César, el emperador, cree gobernar el mundo, es Dios quien gobierna la historia. Pasa lo mismo hoy en día. El edicto romano no frustra el plan de Dios. Todo lo contrario, lo cumple. Mientras Roma contaba a personas, Dios estaba cumpliendo promesas. Pero detengámonos en esa verdad para poner en perspectiva nuestra vida también. Porque si Dios gobierna imperios, si Dios permite y gobierna sobre decretos y censos, también gobierna nuestras circunstancias aparentemente ordinarias. En la circunstancia en la que usted se halla, es ahí donde Dios lo quiere.
En la circunstancia en la que usted se encuentra, es ahí donde usted está por diseño de Dios. ¿De qué le sirve esto? Que el mismo Dios que cumple sus promesas, que el mismo Dios que es su dueño, ¿va a usar esas circunstancias para destruirlo? No, para edificarlo, para hacerlo más parecido al Señor Jesucristo. Entonces, no peleemos contra nuestras circunstancias, aceptémoslas como que vienen de la mano de este Dios soberano, un Dios amoroso, un Dios poderoso, que si quisiera cambiar las circunstancias, las cambiaría. Pero Él está en busca de nuestro corazón. Él quiere que nosotros estemos 100% sometidos a su diseño para nosotros, porque así le glorificamos más. Por eso, lo que Dios trajo a las páginas de la historia, lo que Dios está trayendo a las páginas de la historia ahora, no va a quedar como algo anecdótico. Dios, va a culminar la salvación que trajo a la humanidad a través de Cristo con el nacimiento de su Hijo, pero también va, Filipenses 1:6, a concluir la obra que comenzó en nosotros. Ahora entonces, pasemos del edicto imperial a la promesa davídica, porque el edicto de César no solo movió multitudes, movió a una familia específica. Vamos a concentrarnos en eso. Muchos se fueron movidos, pero Dios nos está mostrando una familia específica. Entonces vamos a seguir el camino de José. Comenzamos a ver que detrás de la historia política que vimos, Dios estaba cumpliendo una promesa mucho más antigua que todo lo que estaba tratando de hacer César Augusto. Mientras los hombres firmaban decretos, Dios cumplía promesas. Por eso, veamos ahora el punto 2. Nuestro punto 2 es el Mesías prometido y María comprometida. Leemos en el versículo 4. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta, embarazada. Veamos dos cosas. La importancia de que José era de la casa de David y lo otro que vamos a ver es qué significaba que María estaba comprometida. Todavía no estaba casada. Bueno, que José era de la casa de David no es un detalle genealógico, digamos, sin importancia. Esto es muy importante. Esto afirma que Jesús es el heredero legítimo del trono davídico. Eso es lo que afirma. Jesús es el heredero legítimo del trono davídico. Pero esto también afirma el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Dios, en ese nacimiento de nuestro Señor, está cumpliendo muchas promesas mesiánicas. Algo que Lucas menciona en Lucas capítulo 1, 32 y 33. Si está ahí, de vuelta a la página, Lucas 1, 32, 33 dice acerca de Cristo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Y saben qué? Jesús es el cumplimiento de 2 de Samuel 7, donde Dios promete un rey eterno del linaje de David. Por eso es importante ver que este rey que está naciendo en Belén es del linaje de David. Y es lo que Lucas 2 nos muestra, que ese rey prometido por Dios, ese rey mesiánico, ha nacido. El niño que nace en Belén no es solo un bebé humilde, es verdaderamente un bebé humilde, pero es el heredero del trono prometido a David 1000 años antes. La Navidad es el cumplimiento fiel de una promesa antigua. Pero el texto
También nos afirma de que José debía ser censado en Belén, es lo que ya vimos, porque esto cumple la profecía de Miqueas 5:2. Y les leo. Miren lo que escribe el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, hablando de nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces no es casualidad que José tenga que ir a Belén. Ese pequeño pueblo no es solo un punto en el mapa, si es que lo subieran en ese momento. Es el lugar donde nació David. Es el lugar donde nació el rey que era conforme al corazón de Dios. Y ahora, en ese mismo lugar, en Belén, Dios hace nacer al rey prometido, el hijo de David. 1000 años antes, Dios prometió a David un trono eterno. Ahora, sin trompetas, sin fanfarrias, no en un palacio, esa promesa comienza a cumplirse en un pesebre en Belén. ¡Qué increíble! Dios no cumplió su promesa en un, digamos, mito o algo que se pasaba de boca a boca, pero que no tenía un fundamento histórico, que no tenía un fundamento en la palabra de Dios. Dios no cumplió su promesa en una visión privada. Solamente algunos han recibido esta revelación. No. Dios cumple su promesa en un lugar real, con personas reales que se convierten en testigos de lo que Dios está haciendo. Y eso nos recuerda que nuestra fe descansa en hechos históricos, no en sentimientos pasajeros. Su fe descansa en hechos históricos. Belén no es un detalle decorativo de este relato del nacimiento de Cristo. Póngalo de esa manera. Imagínese esto, que hay una promesa antigua y Dios imprime esa promesa antigua y abajo, al nacer el Mesías en Belén, es como que Dios pone su firma debajo de eso. Belén no es un detalle decorativo del relato, es la firma de Dios al final de una promesa antigua. Es Dios diciendo, estoy cumpliendo lo que prometí, porque soy el Dios soberano, soy el Dios de la historia. Por eso estamos viendo que la Navidad es una historia verdadera de redención. La Navidad nos muestra que Dios nunca olvida sus promesas. Gloria a Dios. Aunque el mundo no se dé cuenta de que Dios está cumpliendo sus promesas, Dios está cumpliendo sus promesas. Y eso debe aterrarnos si no tenemos a Cristo. Pero bueno, veamos ahora la situación de María, porque este punto es el Mesías prometido y María comprometida. ¿Cuál es la situación de María? Bueno, pensemos en esto. Una adolescente, 14, 15, 16 años, 13 años pudo haber tenido. En el judaísmo, este estado en el que estaba María, de desposorio, dirían algunos, era algo que legalmente era algo vinculante. Todavía no estaban casados formalmente, todavía no se había consumado el matrimonio, pero este estado era tan serio como el matrimonio mismo. Entonces, lo único que podía romper esto no es de que me gusta tal persona y sí, bueno, soy el novio o la novia. No, esto era algo serio. Lo único que podía romper este tipo de relación era el divorcio. Era tan serio como estar casados, lo único que todavía no se había consumado el matrimonio. Y entender esta costumbre judía, hermanos, nos ayuda a entender la pureza de María. Porque María está siendo preservada en ese tiempo. María ya expuesta en un sentido para que todos la vean de que pertenece a este hombre, a pesar de que no es consumado. Y eso, que es como Dios lo planeó,
la pone a María en una situación muy peculiar, muy particular. Pero debemos entender esa costumbre judía. Nos ayuda a entender la pureza de María, pero al mismo tiempo prepara el terreno para entender el escándalo social que vendría. Y dije bien, escándalo social. Dice un dicho, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y es una realidad. Imagínense en Nazaret los comentarios y las caras, las miradas, cuando ven que esta chica que está desposada, está, digamos, comprometida, de golpe aparece embarazada. Es un escándalo social. Pero, ¿qué tenemos que aprender de esto? Dios es un Dios sabio. Hay cosas que a veces no podemos entender por qué Él las hace como las hace. Pero tenemos que confiar en Dios. Y es algo muy claro que la palabra de Dios enseña, de que muchas veces las promesas de Dios no siempre vienen envueltas en honor inmediato. Otro caso, ¿no? Esteban. Qué bendición que tuvo, ¿no? De compartir el Evangelio lleno del poder de Dios. Lo llenaron de piedras hasta que lo mataron. El punto es que hay otros casos donde vemos que Dios verdaderamente usa a aquellos que Él ha elegido con fines y propósitos específicos, y muchas veces, hermanos, esa persona tiene que pasar por una situación que por ahí no entiende. No hay un honor inmediato que Dios dice, te voy a usar y te voy a honrar. No, Dios usa a muchos, no es un honor inmediato. Para José y María, obedecer a Dios implicó cargar con miradas, cargar con sospechas, cargar con vergüenza humana. Y esa fue su hermana María, que Dios levantó, tan joven, pero Dios la sostuvo. Dios cumple lo eterno usando caminos ordinarios, usando gente ordinarias, comunes y corrientes como cada uno de nosotros. Porque la gloria va para el Señor. Entonces, en este punto, sigamos viendo un poco más la situación de María. Y el punto 3 que tengo para ustedes es la vergüenza social de una mujer inocente. La vergüenza social de una mujer inocente. Lo vemos en el versículo 6. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es muy probable, hermanos, que no hayan llegado inmediatamente. Hacía días que estaban ahí. Puede ser que estuvieran, sé que nosotros creemos que llegaron inmediatamente, no había lugar y todo, pero el texto claramente dice, mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días, pasaron varios días de que María y José estaban ahí. Evidentemente estaban en algún lugar. Lo que pasa es que si uno sigue lo que uno aprende de cómo era la casa de esos lugares, cómo eran las casas ahí, encontramos que hay 2 cuartos bien marcados, el cuarto familiar y el cuarto de huéspedes. Donde José y María estaban en un cuarto familiar, donde ahí se cocinaba, se lavaba, se dormía, se hacía la siesta, absolutamente todo, y a la noche, en una parte que estaba un poco más abajo, digamos, de lo que es la misma superficie, pero en el mismo cuarto, ahí se traían los animales, para que los animales estén seguros, que nadie los robe, pero también para, dar un poco de calor. Y es ahí, en esa parte, donde al estar ocupado el cuarto de huéspedes, porque había mucha gente ahí, José y María tuvieron que usar algo que estaba al lado de ellos, pero donde estaban los animales, para poner a su hijo. Pero si uno estudia cómo es, digamos, en la cultura judía de ese tiempo, uno ve claramente que es así.
Pero por eso digo, eso va en contra obviamente de lo que generalmente se dice en las historias cuando se cuentan. Pero el punto es, no estoy tratando de debatir eso. La realidad es que sucedió que mientras estaban ellos allí, ya estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Lucas menciona el embarazo sin explicar, sin dar, explicaciones emotivas. Fíjense que no se concentra en eso. Pero nosotros como lectores estamos entendiendo la tensión que hay ahí. Está esta joven que ya de por sí está pasándola mal socialmente, llega a los días de su alumbramiento y no hay un lugar apropiado para que ella pueda tener a su bebé. Y nuevamente, sospechas, miradas, murmuraciones, juicio social. Fíjense esto, una de las acusaciones más difundidas, y esto se sabe sobre todo a través de los judíos, judíos obviamente opositores al cristianismo, una de las acusaciones más difundidas fue que María había quedado embarazada obviamente fuera del matrimonio. Muchos podían ver eso claramente, pero decían que Jesús era hijo de una relación ilícita, no solamente porque pasa antes de consumarse el matrimonio, sino de que había habido otra persona involucrada. Algunos decían que María había sido infiel a José, algo que en un sentido aparece expresado indirectamente en Juan 8:41, donde los judíos le dicen a Jesús, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Es más, algunos escritos judíos posteriores intentaron desacreditar el nacimiento virginal. Pero el punto es que María cargó con vergüenza injusta. Todas estas cosas que les acabo de comentar son acusaciones injustas, son mentiras. María fue juzgada por lo que no había hecho. María era una persona devota, amante de Dios y pura. Ella le fue fiel a Dios, aun cuando su reputación quedó dañada. Piensen eso. El caso de José en el Antiguo Testamento. Fue acusado de algo muy grave, que si pasara hoy en día, va al registro de, ¿cómo se llama? En español. Sex offender, sí, pero registro de ofensores sexuales. Es que no me salía en español, perdónenme. Editen, por favor. No, mentira. Bueno, pero el punto es este. José es acusado de algo muy grave, hermanos. Imagínense si pasa esto hoy en día. Y él servía a Dios. Y Dios lo estaba usando a él, ¿para qué? Para salvar a su pueblo, llevarlo a Egipto, cuando llegaran esos 7 años de gran necesidad, de escasez. El punto es que, ¿cómo fue tratado José? Muy mal. Pero Dios, vuelvo a lo mismo, usa igual a aquellos que tienen que pasar por momentos desagradables, pero a pesar de que nuestra reputación quede dañada muchas veces, mire como juez a Dios, que usted esté en paz sabiendo de que Dios sabe quién es usted, cómo vive usted y que usted está viviendo y haciendo cosas para la gloria de Dios. Si el mundo da vuelta a la versión y lo ataca y daña su reputación, recíbalo como que viene de parte de Dios. Gócese en eso. Y es lo mismo, hermanos. Cristo entra al mundo rodeado de sospecha, de rechazo, de deshonra, incluso antes de ir a la cruz. Piense en la vida de este niño. ¿Cómo entra? ¿Entra amado por el mundo? No, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Cristo entra al mundo rodeado de vergüenza antes de ser rodeado de gloria. Y en un sentido es lo mismo para el cristiano. En otras palabras, mientras el cielo sabía la verdad de María, la tierra sospechaba lo peor. Pero ¿qué debemos aprender de esto? Que si bien Dios no siempre libra a sus siervos del oprobio, siempre los honra a su debido tiempo.
Y eso es lo que a usted le tiene que interesar. Pero ahora pasamos de la vergüenza social al plan soberano de Dios. Porque lo que parecía un momento incómodo, un momento doloroso, no fue un error en el plan de Dios. Era precisamente ese el escenario que Dios había determinado para mostrar cómo es que entra su gracia al mundo. La gracia es algo que no merecemos. Dios puede ser fiel a su plan y Dios es fiel a su plan, aun cuando su siervo carga con vergüenza. Así que, como dice Pablo, no se avergüence del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Pasemos entonces al punto número 4. El nacimiento del rey en condiciones adversas. El nacimiento del rey en condiciones adversas está en el versículo número 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y hay ahí toda una explicación del mesón, a qué se refiere. La palabra que es usada ahí por Lucas no es la misma palabra que el Señor Jesús usa cuando va a pedir un lugar comercial. Este es distinto, este no es un lugar comercial, esto es una casa. Es completamente distinto a no encontrar un hotel. Y obviamente no tenían Airbnb en esa época, solo para aclarar. Aparte, tenían muy mala recepción, entonces los celulares no iban a funcionar. El punto es que nace el nacimiento del rey en condiciones adversas. Y lo que queda claro con el nacimiento de nuestro Salvador es que no había un lugar especial para recibir su llegada. Ese es el punto. ¿Pudo Dios haberlo hecho nacer en el palacio de Herodes? Herodes tenía un palacio que se veía desde ahí hasta Jerusalén cuando el tiempo estaba claro, pero también estaba casi enfrente a Belén. Un palacio impresionante, donde él disfrutaba y tenían lugares hasta para teatro, música, con la acústica perfecta. ¿Por qué Dios no hizo nacer a su hijo ahí? Porque nos está enseñando humildad. ¿Quiénes somos nosotros para demandar? No, hermanos, abracemos la humildad. Dios, en un sentido, tiene una economía completamente distinta a la de este mundo. Nuestro Señor no es esperado en un lugar especial. Nada de privilegios para el Hijo de Dios. Estamos hablando del Creador de todas las cosas. No había comodidad para Él. El Mesías era recibido en humildad, con necesidades evidentes. El tierno Hijo de Dios llega al mundo que viene a salvar, llega en una dependencia absoluta. Pero este fue el plan de Dios, quien planeó estas condiciones para mostrar lo que es la condescendencia del Hijo, la actitud amorosa del Hijo de Dios. Nadie forzó a Cristo a venir y a hacer todo eso. Es su amor. Y eso es lo que tiene que transformar radicalmente nuestras vidas. El amor de Cristo. ¿Cuál es el pecado con el que estamos lidiando? La situación está y la solución en entender el amor de Cristo. Es el amor de Cristo quien transforma radicalmente nuestra manera de pensar, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros afectos. Dios muestra esto, este Salvador condescendiente, de que lo trae a esta condición, pero también lo trae a este mundo para mostrarnos Dios con nosotros, Emmanuel, accesibilidad al Salvador. Y bueno, vemos, en el reino de Dios todos los valores son invertidos. Pero lo que nadie puede negar es que Cristo está ahí, humilde, cumpliendo las profecías, es el bebé nacido en Belén, y este bebé exhibe una humanidad verdadera. Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Jesús nace de mujer, es envuelto en pañales,
depende completamente del cuidado de María. La misma María a la que Él, en su naturaleza divina, mantiene, sostiene. O sea, increíble, pero es así. Pero el punto acá que estamos haciendo es que Jesús no aparentó ser humano. Esto no es una apariencia. Él es verdaderamente humano y fue un bebé verdaderamente humano. El Hijo Eterno de Dios entra al mundo por la puerta de la debilidad humana. Imagínense, si uno logra imaginarse. De por sí, todo bebé es hermoso. Pero imagínense, ¿no? Verlo ahí, uno con todo lo que uno sabe ahora. Me imagino que en algún día, no sé, en el cielo, vamos a poder ver esa escena. Si no, yo creo que nos va a mostrar. Al menos yo le voy a pedir. Señor, muéstrame cómo fue. Y me imagino a ese bebé, tan tierno, tan inocente, tan frágil, dependiendo completamente, pero tan humano. Y es el Hijo Eterno de Dios, cumpliendo en el tiempo lo que Él y el Padre ya habían arreglado que iban a hacer. Increíble, maravilloso. Entonces, si eso pasa, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no disfrutar esta Navidad? Viendo todo lo que verdaderamente está pasando. Dios nos enseña que la gloria de Cristo no se ve disminuida por su humildad. Contrariamente, la gloria de Cristo se revela a través de la humildad que Él muestra. Algo que también estamos aprendiendo en Filipenses. El Rey del Cielo no encontró lugar entre los hombres para que nosotros encontráramos lugar en la familia de Dios. Gloria a Dios. Pero bueno, pasemos ahora del pesebre a la revelación celestial. Porque cuando el Hijo de Dios nace en la humildad de un pesebre, el cielo no permanece en silencio. Dios decide anunciar este nacimiento no a los poderosos, sino a los hombres sencillos, humildes. La gloria de Cristo se revela en la humildad, no en el esplendor. Punto número 5. Cielo abierto a hombres comunes. Vamos a leer los versículos 8 al 12. Cielo abierto a hombres comunes. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Atentos, atentos. Pastores, esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bueno, ¿qué es lo que primero podemos notar ahí? Los primeros testigos del nacimiento de Cristo no fueron ni sacerdotes, no fueron reyes, no fueron teólogos, sino que fueron humildes pastores, hombres comunes y corrientes, quienes muchas veces eran marginados, eran vigilantes en la noche. Hermanos, los pastores estaban casi, quienes estaban últimos en lo que es la estrata social, eran aquellos que sufrían hoy estoy muy bien, de lepra. Los leprosos estaban debajo de todo y luego venían los pastores. Así eran considerados los pastores. Y vivían ahí separados de la ciudad. Nunca entraban a la ciudad, nadie los quería en la ciudad. Pero ahora este acontecimiento se está dando, el cielo se abre, como muchas veces nosotros queremos que se abra, ¿no? Para bendecirnos y que llegue esa luz y nos alumbre especialmente. Acá está el elegido de Dios. Y que pasemos y encontremos parqueo en el Walmart y encontremos dinero en el piso. Mira, $100,000 ahí, ¿no? Eso es lo que queremos, que el cielo se abra en bendición. Pero bueno, miren, el cielo se abre acá
para que los ángeles, y este ángel específicamente, le diga a estos pastores humildes que este evento es algo único. Vemos la gracia de Dios, donde esa gracia de Dios irrumpe donde menos se la espera. Y esto nos tiene que llevar a que nos preguntemos cuál es el mensaje central que es entregado por el ángel a estos pastores. ¿Cuál es el mensaje central? Les ha nacido hoy un Salvador. Como verán, este es el centro. Esta es la metanarrativa bíblica. Lo que Dios está haciendo para su gloria, enviando a su Hijo para restaurar la creación, restaurar su relación con el hombre. Les ha nacido hoy un Salvador. Y fíjense que el ángel no dice, hey, os ha nacido una nueva ideología. Pueden ahora pensar así. Este ángel no habla de una idea, no habla de un sistema moral, no les dice, ahora pórtense bien, porque si no, Papá Noel no les trae nada. No, el ángel les dice que es un Salvador. Les habla de una persona real y por eso mismo es que estos ángeles pasan del anuncio de este ángel a la adoración. El mensaje del ángel no termina en información, desemboca naturalmente ¿en qué? En adoración. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Toda esta información que va acá a nuestro cerebro tiene que transformar la manera que pensamos y vivimos para la gloria de Dios. Pero eso también tiene que convertirse en adoración. Tiene que bajar al corazón. Del corazón tiene que fluir por labios agradecidos. Labios que glorifiquen a nuestro Señor por tan grande amor. Cuando Dios revela su salvación, ¿qué es lo que pasa? Y estamos viendo acá. El cielo responde con alabanza. ¿Y cuánto más nosotros no debemos responder con alabanza? La gracia de Dios irrumpe donde nadie la espera. Gloria a Dios. Entonces ahora, llegando a nuestro punto 6, paz proclamada desde el cielo, leemos en los versículos 13 y 14, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Imagínense qué escena más espectacular. Ya no es un ángel, son cientos de millones de ángeles cantando. Es el cielo irrumpiendo en alabanza. Los ángeles del cielo irrumpen en canto y adoración. Y el mensaje que cantan es paz en la tierra. Paz en la tierra. Y no se están refiriendo a una paz política universal. Los ángeles no se refieren a que desean una ausencia de conflictos bélicos. Esta es una paz de connotaciones eternas. Esto habla de paz con Dios. Esta es la reconciliación entre el Creador y sus criaturas. Y hermanos, hermanas, la Navidad es el anuncio de que Dios mismo toma la iniciativa para hacer la paz. Y esto naturalmente debe producir adoración. Y debe recibir también, digamos, nuestro corazón el celo que necesita para convertirnos, como dice Pablo, en ser también nosotros aquellos que reconcilian al mundo con Dios. Pero ahora vamos de la adoración celestial a la fe humana. La adoración del cielo ahora llama a una respuesta en la tierra. Lo que los ángeles anuncian, los pastores deben creer y también deben obedecer. La Navidad anuncia paz con Dios, no solo calma en la tierra. Y estos pastores van fielmente, en obediencia. Miren esto, este es el punto número 7, fe obediente y testimonio humano. Fe obediente y testimonio humano, los pastores actúan. Versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén
Y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Versículo 16. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. ¿Cómo actúan los pastores? En primer lugar, ellos creen el mensaje y obedecen con prontitud, con rapidez, y no conforme con ello. Ellos verifican el hecho, o sea, dan testimonio. Lo que claramente vemos aquí es que el Evangelio entra por revelación divina, pero se confirma en la historia real. Y estos pastores se convierten en los primeros predicadores de ese mensaje. Se convierten en testigos. No solamente ellos vieron al niño, sino que son constituidos testigos. Lo que el mundo nunca por ahí los hubiera llamado. Hey, necesitamos un testigo de tal cosa. Dios los llama. Y como les decía, ellos eran menospreciados por la cultura hebrea. Generalmente se mantenían en las laderas, ahí, en los campos, cerca de Belén. Porque algo lógico, recuerden que en Jerusalén estaba el templo, y muchos que venían sin sus animales para ser sacrificados, pasaban por Belén, que estaba ahí, si mi memoria no me falla, 7 millas, y luego iban, compraban los animales ahí. Y esto es importante también, porque tiene que ver con que estos pastores, el tipo de ovejas que están cuidando son ovejas que tienen que ser perfectas, tienen que estar cuidadas porque tienen que ser un sacrificio perfecto. Entonces, esto es importante, lo que les acabo de decir. La narrativa de Lucas nos lleva del testimonio público ahora al corazón silencioso. Pero mantenga el comentario que le hice de los pastores. Pero ahora miren, mientras los pastores hablan y anuncian lo que han visto, hay alguien que responde de una manera distinta. María guarda silencio. María adora en lo profundo de su corazón. Lucas, como historiador cuidadoso, no solo registra los hechos, también nos permite ver el corazón de María. Todo esto que estamos viendo acá es debido a que Lucas, el historiador, fue y entrevistó a María. Por eso tiene mucha información. Y lo que nos habla del corazón de María, toda esta narrativa que Lucas escribe, basado en el testimonio de María, nos permite a nosotros ver el corazón de María, ver esa reflexión interior que no pudo venir solamente de testigos públicos, sino de la propia Madre de Jesús. Esto indica el acceso que Lucas tuvo a María, el acceso que él también tuvo a aquellos quienes experimentaron este evento de primera mano. Por eso, cuando leemos que María atesoraba y meditaba estas cosas en su corazón, estamos escuchando la voz misma de una testigo íntima. Esto no es una invención piadosa de alguien que quiere ayudar a Dios a contar la historia de la Navidad. Y así llegamos al punto número 8. Nuestro punto 8 es el corazón que atesora la obra de Dios. El de María es el corazón que atesora la obra de Dios. Versículo 19. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Notemos algunas particularidades de la actitud de María. Ella no habla. Ella no explica. Ella no se defiende cuando es acusada. Ella guarda todo, ella medita y adora en silencio. Y esto es una verdad, hermanos. Si usted mira alrededor suyo, va a comprobar y va a ser recordado de que muchas veces la fe madura no siempre se expresa en palabras, sino en adoración reverente y humilde. Y a lo mejor usted está ahí. Pero lo que vemos acá también es que la obra de Dios no termina en un corazón que medita, sino que continúa en labios que proclaman. Quien ha visto la obra de Dios no puede volver a ser igual. Si usted ha sido testigo de la obra que Dios ha hecho en su vida, seguramente usted quiere compartir de eso.
La fe madura siempre adora en silencio, pero a su vez, la fe madura también proclama a otros lo que Dios ha hecho. Y el punto 9 es de testigos a evangelizadores. Versículo 20. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Vemos que los pastores glorifican y anuncian, ellos vuelven a su trabajo, pero no vuelven iguales. Estos humildes pastores, testigos de la gloria de Cristo, comparten todo lo que han visto, todo lo que han oído. Y la enseñanza que esto nos deja es que un encuentro real con Cristo produce un testimonio real. Y es ahí cuando la narrativa nos lleva del testimonio humano al propósito redentor de Cristo. Pero vamos ahí, en esa parte, es que quiero mostrarles, permíteme encontrar Lucas en mi Biblia. Si usted está ahí también, puede buscar Lucas 2, vamos hacia ahí. Y entonces, vamos a ver algo, una particularidad. Versículo 12, volviendo ahí. El ángel le dice que esto le servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Acabábamos de ver de que estos pastores están en Belén criando a estas ovejas. Y cuando el ángel les dice el pañal, el material que les está hablando es el mismo material que los pastores usaban para cuidadosamente envolver a las ovejas para que no se lastimaran cuando estaban a veces, a veces se agitan o cosas así, o cuando en algunos momentos ellos querían proteger a las ovejas, las envolvían en este material, en este pañal. ¿Por qué? Volviendo al concepto, esas ovejas debían ser perfectas, sin tacha, sin mancha, ¿no? Entonces, en un sentido, cuando los pastores escuchan esto, y de que este niño va a ser envuelto así, estando cerca a la proximidad del templo y sabiendo estos pastores también de las profecías bíblicas, es muy probable, y escuchen lo que estoy diciendo, es una probabilidad muy alta que estos pastores hayan respondido inmediatamente también porque entendieron claramente que el Mesías verdaderamente estaba ahí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era el bebé que iban a ver envuelto tal cual como ellos envolvían a sus ovejas. Pero bueno, hermanos, Lucas cierra este relato de esta sección que estamos viendo, versículos 1 al 21, llevándonos más allá del asombro del momento, recordándonos que este niño no solo nació para ser admirado, sino para cumplir perfectamente la ley y salvar a su pueblo. Y este es el punto número 10. El Salvador nace bajo la ley. Versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Aquí la narrativa de Lucas nos muestra la circuncisión de Jesús y es una manera magistral de cerrar este relato, porque nos enseña que Jesús nace bajo la ley, Jesús se somete al pacto para identificarse plenamente con su pueblo. Nuestro amado Cristo, nuestro amado Salvador, aquel que vino para salvar, primero se sometió. Este versículo nos adelanta la obediencia perfecta de Cristo y su obra redentora. También vemos que aquel que vino a salvar, primero vino a obedecer. El nombre Jesús se le da acá en este momento. Los padres, ¿no?, le ponen ese nombre. Porque el ángel le dice, el nombre es Salvador. Y luego que Él cumple su obra perfecta, luego que es resucitado, luego que asciende al cielo, se le da el nombre que es sobre todo nombre. No el nombre Jesús, ese nombre ya lo tenía. El nombre Señor. Señor, nombre ante el cual toda rodilla se doblará
Entonces, hermanos, para concluir, así la historia de la Navidad no es una serie de escenas sueltas. No, es una obra divina perfectamente orquestada. Cada pieza encaja, cada pieza tiene su propósito. Dios nos está mostrando que Él actúa en la historia real para traer ¿qué? Salvación real. La Navidad es una historia real porque nuestro Salvador es real, su paz es real y su obra continúa hoy en la historia que Dios sigue escribiendo en cada una de nuestras vidas. Así que si usted no ha abrazado a este Cristo real, este es el día. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor que te llevó a encarnarte, a sufrir todo tipo de oprobio, todo tipo de maltrato, desprecio. Señor, te damos gracias por tu obra perfecta, por ir a la cruz, Señor, pasar por todo ese sufrimiento. Señor, te damos gracias porque eres un Salvador perfecto. No hay nada que necesitemos agregar a tu obra perfecta. Gracias, Señor. Hoy que celebramos tu nacimiento, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que harás. Te amamos, Señor Jesús. Amén.